Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a ver en Filipenses 2, 19 al 30, gozo y fidelidad a pesar de incertidumbre. Sin duda el coronavirus nos ha traído incertidumbre. Si ve a los niños chiquitos, ellos tienen esa incertidumbre de que por qué no pueden ver a sus abuelos o por qué no pueden ver a sus amiguitos o por qué no pueden ir a este lugar o aquel lugar. Aún mi nietecita vio a su abuela, mi esposa, había ido nada más para darles unas cosas y para saludar de lejos, y tenía su cubreboca puesta y la niña no la reconoció, se quedó muy ¿y quién es esa señora? Pero cuando movió el cubrebocas entonces salió la sonrisa de la niña, estaba reconociendo quién era. Incertidumbre muchas veces nos pasa, y quiero que pensemos en gozo y fidelidad a pesar de incertidumbre. Lo vamos a ver, como ya les dije, en Filipenses 2, del 19 al 30, y dice así: espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo, para que yo también me reanime al saber de su estado, pues no tengo a nadie que se interese por ustedes con tanto ánimo y sinceridad, porque todos buscan sus intereses personales, no lo que es de Jesucristo. Ya conocen la reputación de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Por lo tanto, espero enviarlo en cuanto yo vea cómo van mis asuntos. Pero confío en el Señor, que yo también iré pronto a ustedes. Sin embargo, también creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, y su mensajero y suministrador de mis necesidades, ya que él los añoraba a todos ustedes y estaba angustiado porque habían oído que él estaba enfermo, porque en verdad estuvo enfermo de muerte, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Por lo tanto, lo envío con más urgencia, para que se vuelvan a gozar al verlo y yo esté libre, que se vuelve de preocupación. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo, y tengan en alta estima a hombres como él, porque a causa de la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes a mi favor. En los versículos 19, 23 y 24 llegamos a ver incertidumbre de situación. Veamos esos versículos una vez más. Dice así: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Y 23 y 24 dice: así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos, y confío en el Señor, que yo mismo iré pronto. Espero enviarles. Él tenía el deseo de poder enviar a alguien en su lugar. También me reanime, sea de buen ánimo, común en las inscripciones de los sepulcros de aquel día, en donde decía: tengan buen ánimo, al saber, al conocer. Y luego dice: vea cómo van mis asuntos. No estaba seguro lo que iba a pasar en su juicio. Y luego dice: confío en el Señor. Pablo sabía que los planes y aún su vida era controlada por el Señor. Y nosotros también podemos recordar lo que dice Proverbios 19, 21. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. La aplicación que quiero dar en esta ocasión
es la incertidumbre del COVID-19 o la falta de trabajo. Han hecho a muchas personas dejar que sus peores angustias los abruman para hacer malas decisiones. Aún en la incertidumbre necesitamos dejar que el gozo del Señor nos cobije y buscar hacer el bien. Quiero usar el ejemplo de una azafata, compañera que trabaja ahí en el banco de comida en Sunland Park Mall. No tiene trabajo hasta agosto, pero ha decidido ayudar en el banco de comida, sirviendo a los que necesitan comida. O también las enfermeras y enfermeros que dejaron la seguridad de su trabajo en sus estados para ir a Nueva York y ayudar a salvar vidas en los hospitales que necesitaban tanto de enfermeras y enfermeros. Pero también veamos en los versículos 20 al 22, fidelidad en buscar bienestar. Fidelidad en buscar bienestar. Dice en el 20 al 22, nadie como Él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Nadie más como Él, del mismo sentir mío. Timoteo y Pablo tenían del mismo pensar. Necesitamos tener del mismo pensar. Pero también, fíjese, se interese con tanto ánimo y sinceridad. En otras palabras, que es genuino. No hay nadie que se interesa en los intereses de ellos con sinceridad y ternura. Pero otros buscan sus intereses personales. Los pastores y líderes de Roma buscaban sus propios intereses. Probablemente pensaban que el viaje era demasiado largo o demasiado peligroso. Lo que sí es cierto es cuando el juicio de Pablo llegó delante del emperador, todos los que estaban con él desvanecieron. Pero también dice, no lo que es de Jesucristo. Ponían sus intereses más que las del reino de Cristo. El deber del creyente es buscar lo que es pertinente al reino de Dios. Uno necesita estar dispuesto a sacrificar de uno mismo para que ciertamente sea más importante lo que es Cristo. La reputación, la entereza de carácter ha servido conmigo. Fue colaborador suyo en la milicia del Evangelio. Trabajó Timoteo hombro a hombro con Pablo, pero fíjense, como hijo a padre. El ejemplo que quiero dar es colaboradores que dieron agua en el nombre de Cristo para luego ver una congregación formada en ese ejido. Hubo varios hermanos, unos pastores, otros hermanos laicos, que dieron semana o semanas para ir a ese ejido que necesitaba tanta agua después de un huracán. Y al estar dando agua en el nombre de Cristo, pudieron entonces ver meses después uno de los mismos misioneros que estaba trabajando en ese trabajo, pudo ver una obra comenzar en ese lugar. También quiero usar el ejemplo de dos pastores que colaboraron en el bien de la congregación. Uno era pastor interino, el otro llegó, el pastor interino llegó a entender lo que era, lo que decía Juan y también lo que pensaba Bernabé. Es necesario que yo mengüe para que
el pastor pueda tener su lugar, pero también el pastor que entró no se deshizo de ese pastor que quedó ahí en su congregación, sino lo utilizó, y pudieron ver que los intereses de la obra, los intereses del evangelio era más importante que los intereses propios. Podemos aplicarlo a nuestra vida. Seamos fieles al buscar el bienestar del reino de Dios en vez de nuestros intereses personales. Pero también veamos los versículos 26 al 28, incertidumbre de vida, incertidumbre de vida. Dice así los versículos 26 al 28. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente, para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Incertidumbre de vida. Añoraba a todos ustedes, era nostálgico, añoraba estar en casa, quería llegar con ellos. Estaba angustiado. Su angustia se basaba en que los hermanos se molestaran porque no estaba cumpliendo con la misión que se le había encomendado, y que quería mejor ir a casa. Enfermo de muerte. Pablo aclara que se enferma y esa es la razón de su angustia, porque estando enfermo de muerte no podía cumplir la misión que los hermanos le habían encomendado. En sí, lleguemos a entender que él estando enfermo y enfermo de muerte, Pablo llegó a entender que solamente Dios en su misericordia, no en ningún acto de sanidad, él iba a llegar a ser levantado. Dios tuvo misericordia. Fue restaurado a salud con métodos ordinarios que Dios tuvo misericordia. Tristeza sobre tristeza. La tristeza de su enfermedad y de su muerte, o la tristeza de su muerte y de la situación que se encontraba Pablo, podía haber sido tristeza sobre tristeza, pero también pudiera ser, él hubiera perdido un amigo estimado y la iglesia de Filipos hubieran perdido un miembro apreciado y cotizado. Lo envío con más urgencia, lo envío enseguida. Vuelvan a gozar al verlo, que estuvieran consolados y reanimados al verlo vivo y con salud. Quiero usar como ejemplo mi papá, que cuando en 2009 vino o llamó en agosto para preguntarme si estaba bien, que podía venir a casa, estar aquí y vivir con nosotros, porque se había encontrado que se estaba acabando su dinero donde él estaba siendo atendido con mi mamá, y los dos, si se quedaban ahí, los iban a separar en diferentes cuartos. Ella a una sala de enfermos y él a otro cuarto. Y él entonces me pidió si podían venir. Él llegó a estar muy enfermo, pero llegó aquí, llegó a esta casa. Aún en medio de toda la incertidumbre, él quería estar seguro de que su esposa iba a estar bien cuidada. Una de las cosas que comentó de la casa era que cómo había tanta alegría, que eso era lo que echaba de menos, porque donde ellos habían estado había muchos viejitos que estaban siempre enojados, estaban gritando, estaban diciendo cosas y no había alegría. Y que
fue algo tremendo de poder encontrar la alegría aquí. No duró más que 3 meses. Para fines de noviembre, él llegó en septiembre, para fines de noviembre, él había fallecido, pero estaba seguro de cómo estaba su esposa. La aplicación que podemos hacer en nuestras vidas es de que aún en la incertidumbre, y no estamos seguros si tenemos el día de mañana seguro, en la incertidumbre de vida podemos nosotros llegar a encontrarnos estando seguros de confiar en el Señor y de buscar no añadir tristeza, sino dar alegría a aquellos que están en nuestro alrededor. Pero también lleguemos a entender fidelidad con gozo. Fidelidad con gozo. En los versículos 25, 29 y 30 nos dice así. El versículo 25, ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Y luego los versículos 29 y 30. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Él vio la necesidad de enviar a Epafrodito para con la iglesia de Filipos, a los filipenses. Epafrodito significa encantador, hermoso. Fue líder en la iglesia filipense, que no solo fue el mensajero y trajo regalos al encarcelado Pablo en Roma, sino que su misión incluía estar con él y ayudarle. Lo considera colaborador y compañero de milicia. En sí lo considera hermano, copartícipe en la obra del Señor, compañero de lucha. En sí, soldado conmigo, era la idea ahí. Su mensajero, mensajero de los filipenses, el mensajero que habían mandado los filipenses. Suministrador de mis necesidades, me ayudara en lo que me hacía falta. Recíbanlo en el Señor, como siervo del Señor que ha sido restaurado por el Señor. Era la importancia de que ellos lo recibieran así, con todo gozo, recíbanlo con alegría, como se lo merece un servidor del Señor Jesús, con deleite, con entusiasmo, no pensando, mira cómo la regaste y fuiste ahí nada más para que te enfermaras y casi te murieras. ¿No? Tengan en alta estima, honran a aquellos que perciban que Dios ha honrado. Honran a aquellos que usted percibe que Dios ha honrado. A causa de la obra de Cristo, ministrando desinteresadamente, ministrando a los angustiados. Servicio de ustedes a mi favor. Él suplió y cuidó de Pablo como ellos le habían encomendado aún cuando casi le costó su vida. Epafrodito suplió las necesidades que los filipenses no podían suplir por distancia. Quiero usar, por ejemplo, en esta fidelidad con gozo, diferentes pastores, unos que tenían una personalidad muy abierta, muy que otros lo veían, otros más reservados. Jorge Ramírez era uno de aquellos que siempre que él llegaba había esa alegría y él
llevaba a la gente a que ellos llegaran a ver ese gozo y esa alegría y esa personalidad abierta que él tenía. Pero también había otros más reservados, como Guillermo Correa, que también tenía una personalidad en donde mostraba gozo, aun cuando era mucho más calmado. Estos dos colaboradores que yo llevo a entender, colaboradores míos en ministerio, llegaron a traerme a mí gozo, pero trajeron gozo a sus congregaciones, trajeron gozo a toda la ciudad de Monterrey, han traído gozo, y en el caso del hermano Jorge, que ya falleció, trajo el gozo del Señor en muchas maneras. Pero también me acuerdo de un hermano José Tapia, si no me equivoco, él también vivió acá en Ciudad Juárez, pero yo llegué a conocerlo más en la obra en otros lados, especialmente cuando él estuvo de seminarista con mi papá y ellos fueron a un pueblito en Durango en donde tuvieron un culto y al salir los estaban apedreando y cubrieron a la hermana presbiteriana para que ella no le pegaran porque era frágil. Las piedras y los palazos, los palos, no balas, ¿okay? Pero era más que lo apedrearon. Llegaron a la casa de la hermana, ella entró, ellos se metieron al carro de mi papá y salieron pronto. Pero antes de salir lejos del pueblo, le dijo el hermano Tapia: para el carro, hermano Heiste. Y entonces pararon el carro y ahí entonces se pusieron a orar y él oró pidiendo al Señor que los perdonara por lo que ellos habían hecho en ese pueblo en donde los habían apedreado, pidiendo perdón a los que apedrearon. Y entonces dijo: ahora sí, ya podemos ir. Años después, llegó a conocer que personas que habían apedreado habían venido a los pies del Señor por lo que el testimonio de lo que había sucedido allí. Pero también podemos llegar a ver la aplicación. A pesar de cualquier circunstancia, sea fiel al Señor y háganlo con gozo. Cuando llegamos a ver en este pasaje de gozo y fidelidad a pesar de incertidumbre, lleguemos a comprender la importancia de que lleguemos a ser fieles al Señor aun cuando no estamos seguros de todo lo que está sucediendo, aun cuando no estás seguro de lo que pasa en su vida familiar, en incertidumbres de su vida de trabajo, en incertidumbres de este tiempo del coronavirus, que podamos ser fieles al Señor, que podemos dejar que el Señor haga su obra en nosotros, pero también que tengamos gozo. Dios le bendiga y espero que en esta semana usted pueda tener esa paz que el Señor solamente nos puede dar para tener el gozo y fidelidad a pesar de incertidumbre. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de venir para poder estar juntos contigo y poder juntos, aún estando separados en diferentes casas, pero estando juntos aquí, podemos ser de bendición a aquellos que están en nuestro alrededor. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.